todos estos valores van a estar registrados en el gasto. Posiblemente la sugerencia es poder ir segregándolo porque era un gasto que no teníamos el año anterior. Entonces, a más de que nuestras ventas posiblemente se han disminuido, se van a generar nuevos gastos. Y bien valdría estos nuevos gastos tenerlos identificables de una manera fácil para poder, cuando hagamos nuestras comparaciones, poder considerarlos en la justificación de las variaciones. Pero, aun cuando decía que desde el punto de vista contable son gastos, deberíamos verlos hoy en día como inversiones necesarias para poder seguir laborando. Porque el momento de que somos descuidados en tomar ciertas precauciones, muy rápidamente podría nuestro personal caer enfermo, nuevamente nosotros dejar de ser productivos. Entonces, la clave, como tú bien dices o bien señalas, es cuidar la salud. Y lo que tengamos que invertir para ello es justamente eso, desembolsos de inversión para poder volver a operar, ojalá pronto a los niveles que veníamos haciendo antes. Y eso solamente lo vamos a lograr en la medida de que todos nosotros volvamos a trabajar. Porque si sigue la mitad de la gente en casa o la demanda va a disminuirse importantemente. Entonces, la única manera que tenemos para salir todos de esta situación es tomando las medidas de precaución, volver todos a los niveles anteriores de actividad que teníamos. Y en ese sentido yo he visto grandes progresos. Últimamente, y gracias a que algunos clientes tienen sus protocolos, nos permiten que vayamos a visitarlos y tengamos no solamente conversaciones por Zoom, sino también podemos conversar ya personalmente, pero respetando los protocolos que en cada empresa se han establecido, que yo creo que son ya hoy en día prácticas comunes. Podemos restablecer esa cercanía que creo va a facilitar que más pronto podamos volver a una situación menos complicada a la que estamos afrontando hoy día. Mario, alguien pregunta, ¿qué plan de cercanía nos puede sugerir para los colaboradores? Bien, yo creo que hay compañías que fueron las que primero fueron dando pasos, que establecieron ciertas políticas, prácticas que son buenas prácticas. Por ejemplo, una de ellas es que no trabajemos apiñados en las compañías, que tengamos cierta distancia. Que cuando, por ejemplo, yo en este momento estoy en el directorio de nuestra oficina, estoy aquí solo, por eso no tengo ninguna mascarilla. Pero si hubiera otra persona en esta sala, tendría que yo estar usando una mascarilla. No por mí, sino por respeto a la otra persona. Y la otra persona, indudablemente, en un acto de reciprocidad, por respeto a mí, también le estaría aportando. Cuando caminamos por los pasillos, justamente también usar la mascarilla, lavarnos las manos constantemente. Yo veo que hay en compañías, desde el momento que uno entra, a uno le piden que pise determinados, digamos, alfombritas con ciertos líquidos, que podría parecer inicialmente ciertas incomodidades, pero con las cuales nos vamos habituando, que ya se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. Luego, cuando regresamos a nuestra casa, una de las cosas es ir corriendo a bañarnos antes de besar a nuestros hijos. Yo hace una semana tuve gripe, no era COVID, evidentemente los síntomas eran otros, pero tenía congestión nasal, estornudaba. Entonces, esos días teletrabajé, y no significa que trabajé menos. Los medios digitales nos permiten a quienes tenemos determinadas funciones poder seguir haciendo nuestra gestión. Entonces, eso es lo que yo diría. Y yo creo que en ese sentido, como sociedad, hemos progresado muchísimo. Yo cuando vengo acá a la oficina,
Veo los buses no están atiborrados como iban antes. Veo a la gente en los paraderos de buses también a cierta distancia. Cuando paso frente a determinados almacenes, veo a la gente también haciendo fila para entrar. Cuando uno entra al almacén, a uno le dan alcohol o geles. Entonces yo creo que como sociedad estamos preparados para interactuar y retornar en estas condiciones. Creo que Alguien, Francisco quería decir algo. eh, Francisco, ¿puedes activar tu micrófono? Y María Arturo, muchas gracias por eh, ubicarnos y realmente también sacar a la luz los riesgos un poco que de todas formas cuando son estas cosas abruptas, porque obviamente nadie estaba preparado para un cierre de la forma que lo hubo. Pero yo quería un poco ampliar y ver si nos compartes. eh, yo creo que a todos nos tocó acá adaptarnos a un teletrabajo que no estábamos acostumbrados. Pero el teletrabajo es una tendencia que ya muchas compañías lo venían utilizando. O sea, de hecho hay muchas compañías que no por la emergencia, pero ya tenían definido determinadas posiciones que sí son aptas, por decirlo de alguna forma, para teletrabajar. Entonces, yo creo que realmente es muy importante lo que tú nos has dicho hoy de medir los riesgos y ver cómo minimizarlos y tener los controles para eso. Pero creo que lo que sí es importante tomar de esta experiencia es que muchas cosas sí funcionaron a pesar de que no estuvimos preparados para hacerlo. Entonces, esa parte yo creo que hay que medirla también en las empresas y ver qué áreas sí realmente pueden ser productivas, por decirlo de alguna manera, teletrabajando. Porque a la hora de la hora, como gerentes, lo que nosotros muchas veces evaluamos finalmente son los resultados, ¿no? Y si tú ves que hay áreas que teletrabajando han podido cumplir con su productividad y de hecho lo han hecho en algunos casos mejor que cuando estaban físicamente pidiendo resultados. Eh, yo creo que también hay que tenerle fe a esto, porque esto es una realidad que llegó para que la tengamos en cuenta y sí evaluar en las empresas qué áreas, porque definitivamente hay áreas que no pueden teletrabajar y tú bien lo decías en tu exposición, por eso hubo muchas áreas que hubo que suspender labores porque realmente no puede hacer teletrabajo, pero creo que sería interesante para las empresas precisamente ver esos controles que permitan fortalecer el teletrabajo. Yo creo que hay cosas que llegaron y que no se deben cambiar. Por ejemplo, este tipo de reuniones con plataformas que permitan de forma virtual estar con clientes, con proveedores. Muchas veces teníamos traslados dentro del país, inclusive afuera, para reuniones puntuales, que realmente hoy nos hemos llevado la sorpresa que se pueden hacer por estos medios y realmente también ahí también hay ahorros importantes que estamos teniendo las empresas. O sea, a ver, yo te digo, si uno ve la cantidad de viajes que uno hacía de Guayaquil a Quito para reuniones de 1 hora y sumas todos los costos, cuando realmente hemos visto que esto puede ser también productivo. Yo comparto que siempre es bueno el estar cara a cara con los clientes, con los proveedores, con los amigos, pero también yo creo que esto debemos tratar de ver cómo las buenas experiencias se van implementando y tomar las tecnologías, porque las tecnologías están ahí y cada vez están más a la mano para que las empresas las puedan tomar con los respectivos controles. Eso era un poco, Mario, el comentario y ahí no sé si nos podrías ampliar de lo que mencioné. Mira, esa es una extraordinaria reflexión. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacerla al interior de su organización. Efectivamente, la tecnología nos va a obligar a evolucionar con ella o a perecer. No tenemos otra opción. El tema es si como organización vamos a estar preparados para adaptarnos a ello. Y justamente nuestra responsabilidad.
utilizar esas herramientas tecnológicas, pero poniendo los controles que nos permitan justamente mantener a nuestras organizaciones bajo control. Y si lo logramos, y yo creo que todos los que estamos aquí lo vamos a hacer, realmente nuestras compañías van a seguir siendo lo exitosas que eran antes, posiblemente más. Justamente porque tú bien lo has señalado, hemos visto posibilidades que no habíamos visto antes. Nos estamos enfrentando problemas como los que nunca antes hemos tenido, de acuerdo. Pero también por otro lado de la moneda, estamos viendo oportunidades que hasta hace 3 meses no las habíamos visto, no las habíamos soñado, no las habíamos imaginado. Entonces, yo creo que ahí está el reto, y ahí está también la gran oportunidad que tenemos todos nosotros. Bien, tengo otra pregunta. ¿Por qué en países desarrollados es más común el teletrabajo, existiendo riesgos similares? ¿Los controles son mayores o la sociedad está más preparada? Yo creo que en los países más desarrollados también hay fraudes y enormes. No estamos ajenos a ello en ninguna sociedad ni ninguna compañía. Lo que sí hay compañías que habían anticipado las cosas. O, por ejemplo, hay bancos cuyas personas en determinadas áreas trabajan desde hace años por teletrabajo. Y como Francisco lo señaló, se los mide por resultados. La pregunta es, ¿nosotros cómo medíamos a nuestra gente? ¿La medíamos por las 8 horas que laboraban o los medíamos por resultados? Si teníamos herramientas para hacerlo o no. Entonces, lo que nos corresponde también es revisar nuestras métricas de evaluación de la gente. Nos corresponde también conocer un poco. Por ejemplo, en el momento que nuestro personal tuvo que ir a teletrabajar, ¿sabíamos nosotros qué capacidad de conexión tenía cada persona? ¿Sabíamos nosotros si tenían un lugar de trabajo en el que podían mantener la confidencialidad o tenían que estar trabajando en la sala, en la cocina, en el comedor? Y posiblemente compartía la vivienda con gente, con hijos, cuñados, no sé. Tenía esa vivienda las seguridades como para que hubieran equipos con datos sensibles de nuestra organización que esa persona manejaba en nuestra empresa en ese lugar. Entonces, todas esas preguntas, antes de seguir adelante, debemos tener, porque no es cuestión solamente de contratar a una persona y decirle, bueno, tú vas a teletrabajar de tu casa. La pregunta es si tienen las condiciones tecnológicas, físicas, ambientales, etcétera. Inclusive la silla. Posiblemente en nuestras oficinas, nuestro personal tiene una silla en la que puede estar 4, 6, 7, 8 horas. No sé si en sus domicilios tienen esas sillas que les permitan hacer eso sin el daño que podría ocasionarles, o la luz, etcétera. Claro. Alguien más decía, ¿este cambio de cultura comercial tendría que innovar los sistemas utilizados? Creo que ya la respondiste. Sí. Ya, bueno, de ahí tengo, bueno, los comentarios que han hecho a través del chat. Agradecen tu exposición y, bueno, varias recomendaciones que hacen desde sus nichos de trabajo algunos de los expositores. Ricardo está pidiendo la palabra, por favor. Perdón. ¿Puede levantar su micrófono? Ricardo. Gracias, Mario, porque, a ver, quiero agradecerte porque nos has permitido aterrizar un montón de cosas que hemos hecho de manera circunstancial e impulsado por la crisis o por la pandemia. Nosotros tenemos que tomar medidas más allá de las medidas de bioseguridad. Como tú conoces, el ser un hospital ecológico, ya muchas de esas medidas las teníamos contempladas. Pero, por ejemplo, lo que no teníamos es que todo el personal de tercera edad y con alguna patología preexistente, teníamos que sacarlo del hospital. Eso no estaba dentro de nuestros planes y hubo que hacerlo. Cerca del 25% del personal, 50 personas trabajando en teletrabajo, algunas que no pueden hacerlo en teletrabajo. Seguridad, por lo que mencionaba antes, tuvimos que hacer. Otro elemento que ahora va a ser real
donaciones de mascarillas y de insumos, pero esto no va a ser permanente. Pero las medidas de seguridad dentro del hospital, mascarilla, los guantes, el van a tener que seguir dándose, y eso va, registramos, pero no lo hemos tenido que pagar, pero no, las instituciones no van. Ricardo, se te fue el audio. A ver. Se te fue el audio, ahí sí ya. Sí, por alguna razón se fue. Lo que decía es que para mí ha sido sumamente interesante tu charla, me ha permitido aterrizar y replantearme un montón de posiciones, sobre todo en lo que tú bien mencionas de los controles, ¿no? Ok, hacemos trabajo, pero nosotros no hemos hecho una investigación si el personal que está haciendo teletrabajo tiene las condiciones apropiadas. Sabemos que recibe y envía información, pero de qué manera está su entorno no lo sabemos. Y eso creo que ya los recursos humanos tienen que empezar a trabajar pensando que esto va a durar tiempo. Y lo otro que me parece sumamente interesante, cómo los controles se ejecutan con personas no comprometidas en ese mismo trabajo, porque si no hay el espíritu de cuerpo y todo parece que está bien, pero los resultados después no son los que deberían esperarse. Gracias, Mario, por tu charla. No, a ustedes gracias. Y siempre las órdenes, ¿no? Siempre las órdenes. Jorge, por favor, ya para poder terminar. Sí. Bueno, Mario Arturo, muchas gracias por tu participación. Han quedado claros muchos conceptos y las inquietudes, sin duda, que se generan a raíz de tu exposición, van a ser seguro de beneficio para todos los empresarios que han asistido a esta reunión. Queremos hacerte un reconocimiento virtual. Gracias. ¿No? Te lo haremos llegar por tu desinteresada colaboración, siempre tan cordial y tan profesional, ¿no? Agradecerles también a todos los participantes, a las personas que se quedaron tal vez con un poquito que no pudieron participar. El tiempo también nos marca una medida y el tiempo de Mario Arturo es sin duda muy valioso, el cual agradecemos nuevamente. Los invitamos para futuros encuentros, que nos sigan acompañando y que Dios nos siga protegiendo a todos. Muchas gracias. Mario Arturo, mil gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. Valiosísima tu participación.